Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Semergen en vivo. Os damos las gracias por estar ahí y hoy vamos a ver una sesión un poco distinta. Con el objetivo de innovar, vamos a ver cuatro escenarios clínicos, cuatro escenarios que están habitualmente en nuestras consultas, que podemos identificar fácilmente en nuestras consultas. Y para poder discutirlos y ver también esta relación que establecemos con el paciente, cómo le contamos al paciente todo lo que le pasa o cuáles son las opciones terapéuticas, cuál es la decisión compartida. Estábamos hablando ahora con nuestros compañeros. Para ello tenemos a dos excelentes ponentes y compañeros y amigos, expertos en metabolismo, o sea, expertos en osteoporosis y fracturas por fragilidad. Tenemos a la doctora Achiver Pastor, del Centro de Salud Florida en Alicante, y al doctor Rafael Mikov, los dos son conocidos vuestros ya, del Centro de Salud de Fontanars dels Alforins. Me cuesta siempre, Rafa. Muchas gracias. Compañeros de Semergen y, como os digo, muy expertos. Si os parece, empezaremos y empezaremos planteándoles esa cuestión que acude el paciente a la consulta. Es decir, voy a dirigirme a la doctora Pastor y, doctora Pastor, Buenas tardes. hola, mira, acudo a usted porque sé que usted me va a ayudar. Llevo 6 meses dando tumbos por urgencias de un centro a otro. He estado en urgencias hospitalarias, he estado en puntos de atención continuada porque tengo dolor de espalda. Tengo dolor de espalda que no me ha calmado durante estos 6 meses, me mejora parcialmente, pero siempre vuelve. En todas partes solo me han dado antiinflamatorios y relajantes musculares. Y he pensado, me voy a mi médico, me voy a a mi doctora Pastor, que seguro que ella me lo soluciona. Doctora Pastor. Muy bien. Pues nada, en este caso tendríamos el caso de Josefa, ¿no? En resumen, vemos en la imagen el resumen del caso, que sería, hablamos pues, de Josefa nos consulta, es una mujer de 68 años que, como bien decía Cristina, consulta porque desde hace unos 6 meses presenta episodios de lumbalgia, niega el traumatismo previo, ni chasquidos, ni golpes previos a este dolor, sí que dice que fue un poquito al incorporarse del sofá. Ha asistido a varios puntos de atención continuada donde le pautan una medicación analgésica y algún antiinflamatorio y relajante muscular. En este caso, haciendo un poquito un resumen de la situación, ¿no? Tenemos una mujer de 68 años, es hipertensa, desde hace 10 años en tratamiento con buen control con olmesartán de 20 miligramos y 12,5 de hidroclorotiazida. Es una diabética tipo 2, también con un aceptable control de su diabetes, diagnosticada ya desde hace 8 años y en tratamiento actual con metformina y dapaglifosina. Tiene una bronquitis crónica, actualmente en tratamiento con olodaterol tiotropio inhalado y continúa con el hábito de fumar. Todavía es una gran fumadora de 40 años paquete y no tiene hábito enólico referido. Menopausia a los 49 años y con respecto a la antropometría, un índice de masa corporal cercano a 20. Teniendo ya todos estos datos, lo que hacemos es un poquito centrarnos. Estamos ante una paciente que consulta por un dolor lumbar de larga data y necesitaríamos en la exploración física, tampoco es muy llamativa, una apofisalgia a la palpación, limitada a la flexoextensión por el propio dolor sin focalidad neurológica. Decidimos con los antecedentes la situación de Josefa y ese dolor persistente de 6 meses de evolución, realizarle una radiografía. Afortunadamente, en el centro de salud contamos con servicio de radiología y le realizamos una radiografía lumbar. Y en la radiografía podemos ver la siguiente imagen. Ya se observa una pérdida de altura incluso en la proyección anteroposterior y en la lateral destaca un aplastamiento, ¿no? En forma de pérdida de altura del muro anterior de la lumbar 2. Por lo tanto, tenemos un acuñamiento anterior de la L2. Además, también podemos ver otros signos radiológicos quizás indirectos, ¿no? Pues una hiperclaridad del cuerpo vertebral, un refuerzo de las superficies vertebrales. También tendríamos, si afináramos un poquito más la imagen, quizás veríamos ahí esa trabeculación, la sensación esa como ya de vértebra más transparente.
Informamos a la paciente de los hallazgos en la radiografía y que esto nos cuadraría, dado que no hay un mecanismo de gran impacto, con una fractura vertebral por fragilidad. Ante esta situación, le explicamos a la paciente en qué consiste un poco lo que es la osteoporosis y que tiene una fractura debido a esta fragilidad de sus huesos. Hacemos un resumen dentro de los factores de riesgo clínico que vemos en la siguiente imagen. Intentamos centrarnos en lo que consta dentro del caso de nuestra paciente. Como todos sabemos, los factores de riesgo clínico para fractura por fragilidad los dividimos entre los de alto riesgo y los de riesgo moderado. Dentro de estos, pues Josefa ya cumple la edad mayor de 65 años, el índice de masa corporal estaba ahí justito en 20,9, ¿vale? Pero ya cumple el gran factor de riesgo, ¿no? El antecedente personal de una fractura por fragilidad, ya que la acabamos de ver en la radiografía. Además, quizás podríamos semi-incluir o tener un poquito de consideración que es una paciente de POC que ha tenido muchas reagudizaciones, que se usan tandas de corticoide y poniéndonos a calcular, ¿vale? Incluso llega entre 3 gramos y casi 4 de total de tandas discontinuas de corticoides orales en el último año. No cumpliría exactamente el criterio de riesgo elevado, pero tendríamos que tenerlo en cuenta. Además, tiene un tabaquismo activo y dentro de los trastornos relacionados con caídas o medicamentos que podrían entorpecer el equilibrio, recordemos que es una paciente hipertensa en tratamiento con un antihipertensivo y diurético. Teniendo todos estos datos en cuenta, decidimos explicárselo también a la paciente y en la siguiente imagen hacemos lo que es la revisión. Vamos revisando su historia clínica. Afortunadamente tenemos una analítica reciente, ya que se la pedimos anualmente, incluso cada 6 meses por sus factores de riesgo cardiovascular. Estaba todo bastante bien, incluido un filtrado glomerular bueno, buen perfil hepático normal, normocalcemia, ¿vale? Entonces, con todos estos datos, realmente le explicamos a la paciente que estamos en el caso de una fractura por fragilidad y que debemos de empezar el tratamiento. Podemos apoyarnos en la bibliografía, en que sabemos que la fractura, la fractura previa es el factor de riesgo más importante de sufrir una nueva fractura y que además este riesgo es potencialmente alto los 2 primeros años de sufrir dicha fractura. Por lo tanto, el mensaje que debemos de transmitirle, ya que lo conocemos a la paciente, es iniciar el tratamiento de prevención, en este caso ya secundaria, lo antes posible. Es verdad que muchas veces los pacientes siguen pidiendo pruebas o incluso nosotros podemos tener la necesidad de ampliar el estudio. Sí, habría que ampliarlo, pero no todos los centros de salud tienen a su disposición una densitometría en una semana. Entonces, no cabe asumir el riesgo de esperar varios meses a tener una densitometría de apoyo para iniciar un tratamiento, ¿vale? Debido a este riesgo importante tras una fractura detectada. Le pediremos, por supuesto, más adelante, iremos cursando la densitometría, ampliaremos la radiografía también a nivel dorsal, si puede ser centrada en la dorsal 8 y una analítica de control. Con todo esto, pasamos a explicarle a la paciente las opciones. Le explicamos que podemos catalogar su riesgo de fractura, de nueva fractura, dentro de lo que consideraríamos, siguiendo un poco las guías de la práctica clínica de la SEIOM más recientes. En este caso, nos situamos donde situamos en la gran mayoría de nuestros pacientes, ¿no? En un riesgo alto. Una fractura por fragilidad ya presente. No nos vamos a esperar a la densitometría, no lo necesitamos para iniciar el tratamiento. Probablemente esta paciente nos vaya a dar una densitometría patológica. Como ya la tenemos situada en un alto riesgo, hablamos con la paciente, revisamos un poquito más la historia, por lo menos tener claro que no tenga claramente una inconveniencia digestiva, una mala tolerancia o comorbilidades, polimedicación o una mala adherencia terapéutica en la que nos haga pensar directamente a pasarnos a un tratamiento parenteral. Hablamos con la paciente, le explicamos que tiene un alto riesgo de fractura, que estas fracturas no tienen por qué venir por un gran impacto y que el objetivo de tratamiento es evitar
nuevas fracturas. Que tenemos la posibilidad, en su caso, de ofrecerle un tratamiento oral, en este caso hablaríamos del alendronato o risedronato, de las características propias de la toma, lo importante que es la correcta toma, semanal si es el alendronato, en ayunas, etcétera. Y en caso de que la paciente no quisiera la vía oral por intolerancias o lo que hemos comentado antes, también un poco teniendo en cuenta las preferencias del paciente, optaríamos por un tratamiento, quizás el parenteral denosumab, que es el que tenemos más al alcance en el centro de salud, ya que el zoledronato sería cosa del hospital de día y a modo intravenoso. Con todo esto, explicándole muy bien los tratamientos, explicándole que esto es una enfermedad crónica, que tendrá que llevar unas revisiones, un control de la evolución. Y con esto ya lo tenemos todo. Sí, es que estaba, perdón, estaba desmuteándome. Muchas gracias, doctora Pastor. Y antes de meterme en el personaje del siguiente paciente, recordaros que podéis formular preguntas, que al final de los 4 escenarios tendremos un tiempo para discutir los casos clínicos y las preguntas y aquellas dudas que os surjan, pero que de todas maneras ya desde este momento podéis escribir si os surge durante el curso de la sesión cualquier pregunta, las podéis ir escribiendo, las vamos recogiendo y os las comentaremos al final de la sesión. Pero, o sea, los podemos hacer en aquel momento, pero ya desde en este momento podéis empezar a escribir dudas, si tenéis alguna duda o alguna pregunta relacionada con los casos clínicos que vamos a ir viendo. Y sin más, me voy a poner en el papel de otra paciente y ahora acudo a la consulta del doctor Micó. Doctor Micó, no sé si se ha mirado ya mi radiografía, porque vengo a ver cómo ha salido el resultado de esa radiografía por el control de la neumonía. Todavía tengo un poquito de tos, pero se me fue la fiebre con el antibiótico, mejoré y vengo a ver cómo está la radiografía. ¿Me he curado, doctor Micó, o todavía tengo neumonía? Pues muy bien, vamos a atender a nuestra paciente Amparo. Amparo, como bien ha dicho, viene a un control habitual después de haber hecho una infección respiratoria, un proceso neumónico. Y bueno, nos ha contado que persiste con esa poquita tos, bueno, que suele ser habitualmente residual. Bueno, Amparo tiene 82 años, es decir, con los datos que hemos estado viendo, que nos ha repasado la doctora Eichiver, pues sabemos ya que pasa de cierta edad a la hora de factores de riesgos mayores, tiene 82, con los antecedentes personales de que encima es una enferma con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una medicación de fondo y bueno, con otras comorbilidades asociadas, como es el hipotiroidismo, que lleva su tratamiento de levotiroxina, con una diabetes de fondo. Sabemos que la diabetes y la osteoporosis, pues bueno, van de la mano también, aportando en el caso de los pacientes con diabetes en ocasiones resultados densitométricos que son un poquito menores, aunque luego nos pueden dar alguna sorpresa. Y bueno, y valorando la radiografía de Amparo, pues resulta que nos hemos llevado una sorpresa y en esa radiografía, que creo que está, a ver, la podemos volver a poner para que lo vea la gente, ha aparecido una fractura, un acuñamiento a nivel de la quinta dorsal. O sea que nos llevamos una sorpresa y bueno, resulta que a Amparo hace un año ya le pusimos un tratamiento con alendronato y tenía hecha su densitometría con una osteopenia moderada en columna, sin embargo en fémur estaba bien y bueno, esto simplemente nos hace reflexionar que la osteoporosis es una enfermedad que no duele. Amparo ha mejorado de su neumonía, pero nos hemos llevado la sorpresa
de este acuñamiento, y que las fracturas vertebrales realmente son las fracturas osteoporóticas más frecuentes. ¿Qué sucede cuando una paciente nuestra tiene una fractura vertebral y da la casualidad, o tenemos la suerte en este caso, porque ella estaba con tos, puede haber sido la tos, puede haber sido que está ayudando a levantar a su pareja, a su marido, a Manolo, pues se puede haber hecho daño. Pues bueno, simplemente que cuando se rompen, pues nosotros sabemos que esos pacientes multiplican por 5 que se vuelva a romper a nivel de columna vertebral, o de alguna manera aumenta el número de la posibilidad de que se vuelva a fracturar, ¿no? O sea que esto para nosotros es un signo de alerta, ¿no? Bueno, pues empezamos a hablar con la paciente. Ahora sí que podemos poner las imágenes que estábamos viendo antes. Nos tenemos que plantear realmente si esta paciente se estaba tomando la medicación, porque Amparo no nos cuenta que que haya tenido ningún traumatismo ni que haya tenido una caída. Entonces, o se está tomando la medicación o resulta que no está cumpliendo, no se está tomando el fármaco, ¿no? Entonces, tenemos que investigar un poco eh, realmente qué está sucediendo. Pasáis a la siguiente, porque le hemos pedido una densitometría adicional por si hay alguna sorpresa, y bueno, resulta que la paciente nos acaba confesando que le sentaba mal la pastilla, aunque se la tomara una vez a la semana, que no le sentaba bien y que se la acabó dejando. Bueno, sabemos que en nuestros pacientes con osteoporosis la adherencia es un problema frecuente, que habitualmente la mitad de los pacientes al cabo del año no se están tomando la medicación. Hay unos fármacos que tienen mejor o peor adherencia, según sabéis que hay una serie de factores que acompañan a la adherencia terapéutica. Unos son dependientes del paciente, que le pueda sentar mal, que no les hayamos explicado bien eh, que su enfermedad es silente, que está ahí, como que es una enfermedad silenciosa, o a veces no hay un acompañamiento en casa para que sigan, o no hay un apoyo social para que sigan los fármacos, o familiar. Lo dicho de que suele haber una ausencia de sintomatología, que son silentes, o bueno, en ocasiones no hacemos nosotros un seguimiento adecuado de los pacientes, porque las recomendaciones de la SER son claras, que hay que hacer un seguimiento, sobre todo cuando empezamos un tratamiento o cuando en este caso hay una fractura, para ir valorando el cumplimiento, que el fármaco es eficaz, y adelantarnos a esa posible aparición de fracturas o de efectos adversos, con lo cual en este caso podemos tener en cuenta que la baja adherencia se puede haber asociado al incremento de fractura. En la densitometría resulta que vemos que hay poco cambio en la densitometría, en la T-score de columna vertebral, seguimos en el límite. Y bueno, esta paciente está en el limbo, o sea, según la clasificación que seguimos ahora de la SEIOM sobre el riesgo, pues estaría en un riesgo alto, sabéis que todo no es blanco y negro, pero bueno, la tenemos situada más o menos en ese escalón, y bueno, la tenemos con una intolerancia, la tenemos con una falta de adherencia, y ahí hay una posibilidad de cambio de tratamiento que tenemos que empezar a explicarle, ¿no? Quería aprovechar para contar, poner la siguiente proyección, que en mayo se presentó en el Congreso Mundial de Osteoporosis un estudio un estudio observacional de mujeres posmenopáusicas mayores de 66 años, como es el caso de Amparo,
con un volumen recogido, con una de casi 500.000 mujeres. Y bueno, esto se presentó en mayo en Barcelona, en este congreso. Y bueno, por primera vez se compara el denosumab frente al endronato y se ve que desde el principio, o sea, al primer año ya empieza a haber una reducción de fractura, me da igual que sea cadera, que sea fractura osteoporótica mayor, que sea otras localizaciones, y cómo se va duplicando año a año. Empieza con un 9% al año, con un 18% al segundo, con un 27% al tercero, o sea, llega cuanto más dura el tratamiento, más distancia hay entre el denosumab y el alendronato en cuanto a la reducción de riesgo de fractura. Insisto, 500.000 pacientes seguidas desde diciembre del 2012, si no recuerdo mal, hasta enero del 2000 o hasta diciembre del 18, durante 6 años. Con lo cual, pues bueno, estos datos la verdad es que también nos hacen replantear, por lo menos estar pendiente en nuestros pacientes, porque tenemos que estar al día en nuestra clínica diaria, ¿no? Con lo cual, pues aparte de controlar la adherencia, pues tenemos que conocer los últimos datos en investigación, y lo que vamos a plantear con Amparo, visto las recomendaciones de la SEIOM, visto los últimos estudios, visto que encima no cumple, pues probablemente vamos a pactar con ella un cambio de tratamiento. El más ajustado en este caso, pues sabiendo que tiene una falta de adherencia y por la edad que tiene, pues probablemente sea cambiar a una presentación parenteral cada 6 meses, como es el caso que nos ocupa de Nosubab, aprovechando el estudio. Y bueno, simplemente lo que tenemos que llegar es a un acuerdo, que Amparo entienda que le hace falta, explicarle qué le ha sucedido, y nosotros también tomar conciencia de que nos la tenemos que citar antes por observar si Amparo se ha vuelto a fracturar o si se nos escapa algo más detrás de esa fractura hallada ocasionalmente. Con lo cual, ese sería un poco el diálogo con el paciente, explicándole dónde mejorar, y nosotros también nuestra reflexión bueno, de intentar seguir al paciente crónico y que no se nos escape. Gracias, doctor Mico. Bueno, pues vamos a presentar otro escenario. Hemos visto ya un caso, ¿no?, de una identificación de una fractura, bueno, 2 casos de fracturas vertebrales que habían pasado desapercibidas, un hallazgo casual en la radiografía y el otro una paciente que sí nos había consultado varias veces, pero había pasado sin que nadie la identificara. Y vamos a ver otras 2 situaciones que nos encontramos en la consulta. Y ahora es que voy a la doctora Pastor, voy a una visita de revisión. Hace ya 6 años que estoy en tratamiento por la osteoporosis. Vengo a ver el resultado de la analítica y de la densitometría que me han hecho, y espero que, si todo esté bien, pueda dejar el tratamiento, ¿no? Porque todas mis amigas me han dicho que esto del tratamiento para la osteoporosis se toma durante unos años y yo llevo 6. Doctora Pastor, ¿qué hago? ¿Cómo han salido las pruebas? Bien, en este caso se nos plantea, yo creo que esto nos lo han planteado a lo largo de nuestro ejercicio muchas veces, ¿no? Llevo ya 5 años con el tratamiento, hay que explicar. Vamos a ponernos un poquito conociendo a Carmen. Carmen es una mujer de 74 años, eh, con menopáusica desde los 50, hipertensa, con buen control con su tratamiento, tiene un reflujo gastroesofágico también bastante controlado, pero en tratamiento con omeprazol. Y dentro de sus antecedentes familiares, ya que Carmen ya la tenemos diagnosticada y tratada, tenemos una buena historia en referente a los antecedentes personales y familiares de la osteoporosis, nos comentó que su madre tuvo una fractura de cadera
Y ella en concreto, lo que nos comentaba, ¿no? Tuvo además una fractura de radio distal sin traumatismo de gran impacto. En ese momento se le diagnosticó de osteoporosis y se inició un tratamiento de prevención secundaria con denosumab. Ha estado inicialmente, la densitometría inicial era en torno a -2,9 de T-score, ya en rango osteoporótico, claro. Y pues bueno, ha ido tolerando muy bien el tratamiento, es muy buena cumplidora. De hecho, bueno, cada 6 meses nuestra enfermera se la cita, de vez en cuando le va preguntando si tiene algún problema. Se hacen las analíticas rigurosas para el control de todo lo que tenemos que controlar y sobre todo ver la calcemia, filtrado, etcétera. Y Carmen, que había oído claramente que llevaba 5 años, viene muy ilusionada a la consulta. Le decimos además que la analítica está muy bien. Y además en la densitometría actual muestra un T-score lumbar total de -2,4. Le explicamos los resultados, le decimos que con respecto a las previas, ¿vale? Ha habido una mejoría. Y ahí claramente es donde Carmen nos pregunta, entonces ya está, ¿no? Estoy en tratamiento para la osteoporosis 5 años, a mí ya me toca. Bueno, aquí en particular siempre hay que explicar que no todos los tratamientos para la osteoporosis son iguales, que el concepto vacaciones terapéuticas que se podría plantear a los 5 años es único y exclusivo de los bifosfonatos y la paciente no está en tratamiento con un bifosfonato y que ni siquiera todas las pacientes con bifosfonatos es obligatorio suspender el tratamiento. Siempre volvemos a nuestra gráfica, a reevaluación del riesgo de fractura. Explicamos a la paciente detenidamente que esto es una enfermedad crónica, como es la diabetes, como lo es la hipertensión. Y al igual que tenemos todos claros la estratificación del riesgo y se lo podemos explicar a los pacientes, hacemos un poco lo mismo con esta paciente. Sigue estando dentro de la categoría de riesgo alto. Presenta una fractura por fragilidad previa y aunque la densitometría actual esté en el límite alto de la osteopenia, ¿vale? Sigue estando dentro de una prevención secundaria y el tratamiento debe de continuar. Además, le explicamos que el objetivo no es bajar la densitometría, bajar la densidad mineral, o sea, la densitometría. El objetivo del tratamiento es prevenir nuevas fracturas. Por eso la importancia de reevaluación del riesgo. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y entonces cuánto tiempo puedo usar mi tratamiento? Bien, nos basamos un poquito en la siguiente gráfica, que está sacada de las guías de práctica clínica del manejo de osteoporosis de la SEIOM, donde, claro, es una gráfica de un tratamiento secuencial, ¿no? A largo plazo. Nos basamos que es una enfermedad crónica y que posiblemente en las reevaluaciones progresivas mantengamos un riesgo de fractura alto. En este caso, estando en denosumab, se le explica a la paciente que podría mantenerlo incluso 10 años o a veces puede ser que incluso más, todavía no disponemos tanto estudio a largo plazo y que en caso de suspenderlo, en particular, deberíamos de hacer una terapia secuencial. Si es verdad que conforme va avanzando la secuencialidad por necesidad de cambio de tratamiento, por mala tolerancia de un tratamiento a otro, la propia evidencia va cayendo progresivamente. Por eso, en la siguiente gráfica nos podemos apoyar, ¿vale? En el estudio Freedom. El estudio Freedom, además, su parte de extensión que se realizó a 10 años, donde se vio que la seguridad del denosumab se mantenía incluso a los 10 años de tratamiento. Muchas veces la seguridad viene en torno a la posible aparición de esas complicaciones, ¿no? Como es la fractura atípica de fémur o la osteonecrosis mandibular. Y aún así se demostró que el riesgo sigue siendo muy bajo y que en la gran mayoría de los pacientes depende también de los hábitos de higiene oral, bucal. Y con un riesgo muy bajito, similar casi a la población general. En caso de necesitar interrumpir el denosumab, porque inicie una mala tolerancia, por cualquier caso, ¿vale? En este caso, el efecto del denosumab es reversible, por lo tanto, se debería de continuar con un bifosfonato potente para evitar la aparición de fracturas vertebrales o cualquier otra fractura por el hecho de la reversibilidad del efecto del denosumab.
En la gráfica que tenemos al lado es un poco apoyándome en lo que ha dicho Rafa, ¿no? El denosumab ha demostrado que mantiene, ¿vale?, ese efecto positivo, ese refuerzo y ese aumento de la densidad mineral ósea incluso a largo tiempo, a los 10 años. Con todo esto, pues sí, a la paciente le podemos explicar que tolera bien el tratamiento, que sigue teniendo su riesgo de fractura y que a día de hoy disponemos de suficiente información como para avalar que es seguro mantener el tratamiento por lo menos 4 años más con denosumab. Ya. Cada vez me quedo en mute y luego me cuesta. Muchas gracias, doctora Pastor. Y vamos a ver el último escenario clínico. Doctor Micó, soy una persona mayor, muy mayor, y me duele mucho la espalda. Desde hace varios días estoy muy dolorida, me duele mucho la espalda, me tomo paracetamol porque usted me dijo que no me tomara antiinflamatorios y no me he tomado ninguno, solo me tomo paracetamol, pero por más paracetamol que me tomo, no mejoro. Además, he caído un par de veces últimamente, me fallan las rodillas y caigo. Solucióneme el dolor de espalda, doctor Mico. Bueno, habéis escuchado a María. María es una mujer encantadora de 87 años, eh, soltera. Bueno, su hermano es quien viene a verla prácticamente todos los días porque vive en una población rural pequeñita. Y bueno, María es una paciente con múltiples patologías, todos los factores de riesgo cardiovascular, su diabetes, su dislipemia, su hipertensión. Tuvo un pequeño episodio, una cardiopatía isquémica hace años y bueno, tiene un filtrado renal ajustadito y bueno, y está en tratamiento desde hace más de 5 años con alendronato por su osteoporosis. Como nos ha contado, pues se ha caído, le duele la espalda y, y, y bueno, y quiere que la ayudemos, ¿no? Digo que María es una abuelita encantadora porque, bueno, porque es agradable, realmente son casos reales y bueno, pensamos en nuestros pacientes. Ella pues lleva su medicación asociada a cada una de las cosas que hemos contado, para su diabetes, para su osteoporosis, para su tensión, su antiagregación, su vitamina D y su calcio. Es una paciente muy cumplidora, su estatina por la noche, su protector gástrico por el tema del ácido acetilsalicídico. Y bueno, desde hace años está con alendronato. Bueno, mirando la historia vemos que la última densitometría ya tiene 3 años, con lo cual, pues bueno, tendríamos que realizar alguna pendiente. Y bueno, resulta que le solicitamos una radiografía y bueno, y nos llevamos una sorpresa a nivel lumbar. Resulta que vemos un acuñamiento en L2. Vamos a realizarle también densitometría, que la vamos a ver en la siguiente imagen, y resulta que no se ha movido mucho su osteopenia en el límite, tanto en columna como en fémur, pero bueno, la paciente se nos ha fracturado. En parámetros analíticos, su función renal ha bajado de 30 mililitros minuto y volvemos a plantearnos lo mismo que habíamos observado con Amparo, ¿no? Y resulta que en este caso sí que hay buena adherencia, pero la paciente se nos rompe y nos ponemos a tirar del hilo porque
María pasa a ser una paciente que nosotros llamamos frágil. Frágil porque hemos visto cómo ha entrado en consulta, cómo le cuesta caminar. Hemos apreciado que María ha perdido peso, ha perdido velocidad. Eso, si hacéis en consulta que se levante de la silla, que camine 4 metros y que vuelva, que es simplemente la distancia que está la silla de la puerta muchas veces para observar. Si tarda más de 15-20 segundos, pues se ve que hay una fragilidad, pero bueno, de todas maneras hay unos criterios objetivos de Fried que con que tenga 3 de 5, como es el tema de la disminución del peso, que es el labio de las ganas de comer, que tiene menos fuerza, que le cuesta caminar, pues todo eso nos indica a que es una paciente frágil, ¿no? Estamos en un momento muy delicado para María y tenemos que intentar revertir esa fragilidad y acompañarle en la medida de lo posible con soluciones, porque esa fragilidad nos va a conducir necesariamente, o si no lo evitamos, a una discapacidad, a una dependencia y ese camino pues hay que intentar acortarlo. Bueno, nosotros, ¿cómo podemos ayudarla? Pues bueno, tirando más del hilo no se ha caído 2 veces, se ha caído 3 veces. Ya nos ha dicho lo del peso, lo de la debilidad, hemos visto lo del filtrado. En los fármacos que se toma, pues hay que recordar que hay unos fármacos, o tenemos que seguir los criterios de Stoke-Frail, ¿no? Que es ver que le puede haber bajado la tensión, si es solo por la debilidad o que los fármacos han tenido que ver. Recordamos que tiene antihipertensivos, no es el caso, no lleva opioides, que en ocasiones para el tema del dolor solemos utilizar y hay que vigilarlo. No lleva antihistamínicos potentes que también pueden ayudar al tema de las caídas, no lleva hipnóticos, pero bueno, en nuestro caso habría que repasar también en el caso de los antihipertensivos. María sí que tiene un déficit auditivo, no lo tiene visual, pero sí auditivo. Conocemos su casa, hemos ido a verla a domicilio, sí que tiene las medidas lógicas sobre todo en el cuarto de baño, con la silla en la ducha y un agarrador, o sea que dentro de lo que cabe, pues bueno, la podemos tener o podemos adelantarnos un poquito contando con el hermano que es el cuidador y viendo qué ha sucedido. Respecto al fármaco al tratamiento de la osteoporosis, pues bueno, Amparo estaba María estaba en un riesgo alto, con lo cual ahora al romperse, al tener esa fractura que multiplica por 5 las siguientes, pues sigue estando en ese rango entre alto y muy alto. Y bueno, en el caso de María, lo que más nos va a ayudar a hacer la valoración farmacológica es la adecuación, ¿no? La adecuación farmacoterapéutica en este momento, dado que tiene un filtrado glomerular por debajo de 30, pues además de la fractura, pues lo lógico es ajustar en este caso a denosumab por las guías y porque nos lo indican las analíticas, o sea que aquí no hay más que estar un poquito encima de esa enfermedad renal crónica y de esa fragilidad que tiene la paciente. Y bueno, podemos contar también en la siguiente proyección un poco un pequeño estudio que hemos realizado a nivel de zona rural, ¿no? Donde las mujeres tratadas con osteoporosis, 1 de cada 3 tenía una enfermedad renal crónica y estas mujeres tienen una mayor fragilidad. De hecho, el grupo de ese tercio que tenía esa mayor fragilidad, pues resulta que era fácil de ver porque tenía más porcentaje de caídas frente a las que tenían la función renal ahí tenéis los colores en el G3A o en el G3B. Sabéis que
ahí está el límite de los 30 mililitros minuto, ¿no? Esa función renal justita, pues cuando reduce la función renal da la casualidad que caen más, se rompen más, o sea, hay más fracturas por fragilidad, se asocia mayor número de comorbilidades y simplemente esto es una pequeña reflexión para que tengamos presente la fragilidad de nuestros pacientes mayores porque bueno, es una manera de acompañar en esa cronicidad y intentar reducir el paso a la discapacidad y a los pasos siguientes, porque ya sabéis que se rompen, se vuelven a romper y al final, pues bueno, o sea que intentamos retrasar en la medida de lo posible que nuestro paciente pues llegue a una discapacidad o un estado menos deseado, ¿no? Entonces, bueno, esa era la pequeña reflexión de este caso clínico. Así que, bueno, María nos ha escuchado perfectamente, ha aceptado lo que le hemos dicho, confía mucho en nosotros y, bueno, al final vino también el hermano en otra visita y, bueno, hizo acompañó a la decisión y al seguimiento del paciente. Queridos doctores, estoy muy agradecida. Me habéis aclarado mucho mis dudas, me habéis solucionado mis problemas. Y ahora estamos en el turno de preguntas y tenemos unas cuantas preguntas. Las preguntas habituales, de nuestros compañeros, o sea que voy a ir disparando porque hay unas cuantas. Bueno, supongo, doctora Pastor, que ya en parte ha contestado la primera pregunta, la ha formulado al principio y preguntaban, ¿la duración del tratamiento con bifosfonato, 10 años o más y con denosumab? ¿Podemos garantizar 10 años de tratamiento con uno o con otro o más? Un poco A ver, repetir lo que has insinuado. sí, es un poco exacto, es un poco centrarnos en el aval de las guías, en los estudios que hay. Bueno, es verdad que lo que decíamos, ¿no? El concepto de vacaciones terapéuticas es único exclusivamente de los bifosfonatos. Sí, a partir de los 5 años sí ha habido una estabilidad, el riesgo de fractura no es un riesgo elevado, se podría plantear unas vacaciones terapéuticas siempre y cuando con un control y unas revisiones con sus controles densitométricos adecuados. ¿Qué duración tendrían estas vacaciones, doctora Pastor? Pues un poco, ¿Cuánto tiempo van a durar? un poco en función de las características del paciente, ¿no? Pues al cabo pues depende, si partíamos de un alto riesgo y lo tenemos en riesgo moderado o por la edad de la paciente podemos plantearnos unas vacaciones terapéuticas, pues depende, bueno, lo suyo es que hagamos una densitometría de control al año y valorar aparte de una entrevista clínica, que no aparezcan otros factores de riesgo clínico que antes no tenía, ¿no? Si además nos dice que se ha caído 3 veces o ha aparecido cualquier incidente, ¿no? Una nueva fractura, cualquier cosa. Vacaciones terapéuticas farmacológicas, añadiría yo, ¿no? Porque no son vacaciones Farmacológico. terapéuticas, porque vamos a continuar dando una serie de recomendaciones a los pacientes, Exacto. vamos a continuar vigilándolos, vamos a continuar tratándolos porque has insistido mucho en que es un proceso crónico. Por tanto, son vacaciones terapéuticas farmacológicas, porque el tratamiento implica más que el fármaco. Justamente la Exacto. siguiente pregunta iba en este estilo, contestar la que queráis, o Rafa o Aichiber. La segunda pregunta que nos han hecho es, ¿qué tipo de ejercicios se recomiendan para los pacientes con osteoporosis? ¿Les dais alguna pauta habitual? Rafa, ¿qué les das a Hombre, tus pacientes? ¿Qué les aconsejas? hombre, la actividad física sí o sí y luego pues intentar, pues hay quien recomienda el tai chi, hay quien recomienda un poquito de baile, pero desde luego la actividad física hay que hacerla sí o sí porque la parte sedentaria, aparte de la carga ósea, que es importante que haya esa presión que estimula sobre la parte ósea. Insisto, allí en Rural insistimos en pequeños talleres de, bueno, tai chi o no sé cómo lo llaman ahora ahí, y sí que hay alguna clase de baile. Como ya no es rock and roll, pues no hay problema y sobre todo caminar todos los días.
baile en fila que hace mucha gente ahora, ¿no? Que no necesitan pareja. Baile en fila, ¿no? Y tengo muchas pacientes que hacen baile en fila y así. Bueno, que no, sobre todo también para tener un buen tono muscular, no solamente, ¿no? El hueso, sino que realmente para evitar Sí, que nuestros pacientes caigan, vamos a procurar que tengan también una buena musculatura. el equilibrio es fundamental, o sea que el que sean activos yo creo que es lo que más nos va a ayudar bueno, va a ser parte de esa prevención de las caídas. Mira, tenemos 4 o 5 más, ¿eh? Y ahora voy a ir refrescando. Tenemos, doctora Pastor, hay una compañero que nos ha dicho, si suspendemos denosumab, es imprescindible hacer una terapia puente. Si no tolera bifosfonatos orales, ¿hay alternativas? Sí, ¿Cuáles son el claro. tratamiento secuencial? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Qué Sí, recomiendan las guías? exacto. Las guías lo recomiendan, ¿no? En base al efecto reversible que tiene sobre el hueso en la suspensión del denosumab, se indica continuar a hacer una terapia secuencial con un bifosfonato, además de alta potencia. Si tenemos una intolerancia oral, está el zoledronato, ¿no? Y además, según las guías, está bastante establecido la pauta a seguir. ¿Mm? Sí que es verdad que, bueno, disponemos ya de la comunicación con el hospital de día, porque el zoledronato en nuestros centros de salud está fuera de nuestro alcance. Pero bueno, argumentándolo bien, en una interconsulta prudencial, dependiendo del departamento donde trabajemos, será hacia una vía u otra, no debería de haber mayor problema. Doctor Mico, una pregunta recurrente y que por el perfil de tus pacientes creo que tienes que contestar tú. ¿Hasta qué edad se pueden utilizar estos medicamentos para la osteoporosis? ¿Hasta qué edad vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, Pregunta recurrente, ¿eh? ¿Mm? esto es como hasta qué edad hay que tratar la diabetes o la hipertensión. O sea, yo creo que si nuestro paciente está bien, tiene una calidad de vida aceptable y va a la compra todos los días, pues yo no le dejo de dar ningún fármaco y la desprescripción es en función de que cambie una necesidad. O sea, si al paciente resulta que está encamado, tiene una situación basal cama-sillón, pues entonces nos podemos plantear otras cosas, pero una persona activa como María, que va para todos los lados, pues oye, yo no voy a modificar, eh, al tener esa observación y ese seguimiento de tus pacientes y ese conocimiento, pues tú ya sabes si tienes que ajustar, pero no dejas de darle las cosas, no vas a dejar de dar un antiagregante porque tenga 90 años. El Doctor que... Mico, como comentan siempre nuestros compañeros geriatras, la edad solo es un número y lo que hay es el Correcto. paciente. Y los pacientes, pues los valoramos nosotros, ¿no? Que estamos a la cabecera del paciente, que estamos siempre con ellos, ¿no? Vamos a ver, mientras haya un paciente que tenga una expectativa de vida, como comentas, ¿no? Y una buena calidad de vida, lo que no le va a arruinar la vida va a ser una fractura. Intentaremos evitársela. Hay un par de preguntas más. No sé cómo vamos de tiempo. Tenemos tiempo. Otra pregunta clásica. ¿Quiere responder quién queréis de los dos? Es, ¿qué hacemos con las intervenciones de los dentistas? ¿Qué hacemos con un Joder. implante? ¿Qué actuación Uf, debemos seguir? uf, Si se suspende o no. Y si suspende, ¿qué plazos? Gracias. Nos han dado las bueno, gracias, o sea, nos han hecho toda la pregunta, pero nos agradecen la respuesta. ¿Qué les bueno, contamos? son recurrentes, como dices tú. La semana pasada yo tuve una paciente que se lo sabía todo. Esta es de las que viene con el Google, con el Google preparado. Y yo le dije, a ver, si te voy a empezar un tratamiento porque no lo llevas, yo me espero. Pero si tú estás en un tratamiento desde hace meses, de hace años, no vamos a tocar nada porque es más la condición de tu boca, cómo está tu boca. Es una boca normal y llevas años en tratamiento, yo no te voy a suspender el tratamiento, ni lo recomiendo. Ahora, vas a empezar un tema de dentista y estamos valorando empezar un tratamiento, pues ahí lo podemos demorar, ¿no? Esa sería la idea más rápida y más sencilla. Y, Chiver, si tú quieres añadir algo más. Nada, totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso, a ver, por ser puristas, en una prevención primaria, que no ha habido una fractura, pero hay un alto riesgo, pues me puedo esperar un poquito y le digo, vaya usted haciendo una revisión con el dentista, que lo vea todo claro y podemos esperar iniciar. Pero totalmente de acuerdo. Si el tratamiento está indicado porque hay un alto riesgo de fractura, se debe de continuar y no suspender.
Vamos a hacer un balance entre el riesgo de fractura y el riesgo de necrosis, de osteonecrosis de mandíbula, que es infrecuente, que como es has muy indicado, pequeño. y el que pese más, si realmente es una boca muy séptica y tiene un riesgo de fractura más bajo, pues podemos plantearnos. Y en el caso de que nos planteáramos interrumpir el tratamiento, o interrumpirlo, esto preguntaba, ¿en qué plazos? ¿Cuándo vosotros, por ejemplo, vuestros pacientes, si un paciente vuestro que está en tratamiento con un bifosfonato o con denosumab y pensáis que puede interrumpirlo, porque el dentista lo tenéis muy pisando los talones, ¿qué les recomendáis de algún plazo? Nos decía, nos preguntaba, ¿les dais cuánto tiempo van a pararlo o lo hacen al final de la dosis de denosumab? ¿Y qué les aconsejáis vosotros a los pacientes? En caso de que realmente se Yo le digo necesite. que lo justo y necesario. De todas maneras, en esa decisión compartida no solemos estar de acuerdo, porque ya me ha pasado, y si el paciente lo decide, pues bueno, yo le digo que por favor dentro de 3 meses la quiero ver y me cuenta cómo va. O sea, vamos a lo mínimo, ¿no? Es decir, el control, cuando se te descompensa un diabético 3 meses, pues aquí más o menos yo empiezo a utilizar márgenes en ese rango. No quiero que se me escapen porque luego no aparecen. Y entonces se te borra el crónico del mapa y entonces se fracturan. Cuando te aparecen al año se han fracturado. O sea que eso, pero bueno, no sé, hay Chiver si tiene ahí experiencia con... Pues yo también coincido. Realmente en pocos casos he tenido que al final se haya decidido interrumpir, pero es verdad que los 3 meses es como la seguridad. La seguridad, lo que decías, es que así no lo pierdes de vista. Y que bueno, que tampoco suelen haber procesos dentales que duren tanto, ¿no? La cicatrización a nivel maxilar y de la curación no suele ser más allá. Entonces, yo creo que el control a los 3 meses, pues luego volver a hacer lo que comentabas, Cristina. O sea, a los 3 meses, pues mira, es que se trata de una boca séptica, eso va a seguir un poquito más. Pues venga, unos 3 meses más, porque bueno, además se trata de un moderado, no es un alto riesgo de fractura, pues un poquito individualizar. Pero yo creo que la idea es no perder el control y el seguimiento del paciente, porque al final es que se fractura. Sí. Durante las vacaciones terapéuticas algunos pacientes se fracturan, ¿eh? Hay ya Sí. varios estudios observacionales que van en esta línea, que hay que estar muy pendiente de Mm. los pacientes. Tenemos otra pregunta que indicaba, en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿pensáis en osteoporosis? ¿Realmente son pacientes de riesgo también? Sabíamos con diabetes tipo 1, pero los con diabetes tipo 2, que tenemos muchos en las consultas, ¿a Mm. todos hacéis despistaje de osteoporosis? Y además, bueno, en la diabetes tipo 2 salen más osteopénicos que osteoporóticos y se rompen más. A los pacientes diabéticos se rompen más. De Mm. hecho, yo creo que los casos que teníamos, todos tenían, bueno, lo que pasa con la cronicidad, ¿no? 1 de cada 4 acaba siendo diabético a partir de una edad. Entonces, en los pacientes diabéticos, especialmente, la densitometría te sale una osteopenia Mm. y se te puede fracturar. Y yo creo que el otro día estuve con unos compañeros y bueno, se estuvo hablando del TBS, ¿no? De poner una aplicación informática para ver la arquitectura ósea acompañando a la DMO, que no solo sea la DMO, porque el diabético se fractura más que el no diabético. Y, y eso es una realidad, siendo osteopénicos muchas veces. O sea que son falsas osteopenias, si me permitís, y yo creo que hay que estar encima de este paciente crónico que lo tenemos en consulta todos los días y probablemente no sé si cambiará algo a medio o largo plazo, pero yo apuntaría que sí, a que nos van a poner un asterisco y decir, oye, fijaos un poquito más eh, con los diabéticos. A ver, Ahí sí, tenemos dos preguntas más. Am, y una que creo que sí que hay que responder. Si ya hemos dado secuencialmente los 3 tratamientos, bifosfonato, denosumab y 2 de teriparatida, ¿qué le damos después? Si le damos, o sea, ¿cuántos años lleva este paciente de tratamiento? No sabemos, ¿no? Bueno, al menos Bifosfonato, denosumab y teriparatida. Bueno, ¿podemos volver a darle alguno de los tratamientos que le hemos dado anteriormente? claro. sí.
¿no? Supongo que el orden lógico de pensar sería una teriparatida 2 años, seguido quizás a lo mejor de un denosumab o un difosfonato o un bifosfonato, luego cambiarlo a un denosumab por lo que fuere. Y en caso de estar con denosumab la última opción, sí, claro, se pasaría a un bifosfonato potente por lo mínimo 2 años, si es vía oral, o lo que hablábamos de la imposibilidad de la vía oral o intolerancias, pasaríamos un zoledronato intravenoso, ¿no? Pues eso, más o menos entre 6 y 12 meses. Y yo Vale, o creo sea, que hablando de secuencialidad, sí. hay que valorar riesgo con el Claro. paciente. Eh, Eso es lo fundamental, ¿no? Evaluar el riesgo. Sí que está ahí con un riesgo alto, muy alto, pues hay que seguir tratamiento. ¿Cómo? Mm. Pues vamos cambiando secuencia en función, como ha dicho Ichiber. O sea Ah, otra pregunta, tenemos dos preguntas más. Otra pregunta es, ¿pensáis que esta diferencia que habéis mencionado entre alendronato y denosumab es por el cumplimiento, es por algún otro, por la potencia? ¿Por qué pensáis que es esta diferencia que hemos visto en la reducción de fracturas entre denosumab y bifosfonatos, en estos casos en estudios de vida real? Y yo creo que además creo que había un ajuste, ¿no? Si no recuerdo mal al leer un poquito de la sinopsis del estudio este, en el que sí que es verdad que se veía mayor cumplimiento con el denosumab, pero luego se hizo una corrección en función de este sesgo, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Y aún así, pasadas las correcciones, que es que el método estadístico se escapa un poquito más ya de poder explicarlo yo bien, pero aún así, haciendo las correcciones estadísticas, con este sesgo de cumplimiento, denosumab seguía estando superior al endronato a largo plazo en la reducción del riesgo de fractura, no solo en la medición de la DMO. ¿No? Rafa, ¿tú qué que dices? a ver, lo que se ve que además a mayor duración se iba abriendo, Mm, había mayor reducción del riesgo, con lo mm, cual, o sea, a mí sí que me hace replantear en las pacientes como que hay que estar más encima, porque cada fármaco había demostrado lo suyo, lo que no habíamos nunca visto es una comparativa entre ellos mm. y bueno, hay que estar pendiente. Entonces, simplemente cuando te sale que un fármaco tiene estos resultados, pues hay que estar, por nuestra profesión, en constante observación y controlado a tus pacientes. O sea que por lo menos esto hay que replantear, o por lo menos yo me he puesto a ver mis pacientes de mi cupo, a ver cómo las tengo y sobre todo a ver si hay fracturas que se me han escapado, que sí que salen, ¿eh? Fíjate que los casos son reales, o sea que no estamos hablando de realidad. Compañeros, nos queda una pregunta. Venga. Bueno, nos queda un par, pero tenemos tiempo para hacer una pregunta. Hay un compañero o compañera también que pregunta que a un paciente suyo, por eso creo que es importante responderle también, a otro especialista de hospital, viendo que su paciente estaba en tratamiento con denosumab, viendo que su paciente había mejorado la densitometría, le ha propuesto hacer tratamiento anual en lugar de semestral. ¿Las guías dicen algo de esto? Pues Será un que yo crack, yo la he leído, ¿no? será un No. crack este señor, pero bueno, puede hacer lo No, mismo. por eso veo Puede importante que hacer contestar a este compañero, ¿no? Porque No, pues estaba habrá que preocupado él. explicarle, Él no sé estaba si preocupado. el No, no. antidiabético lo pauta cada 48 horas en vez de Eh, 24, o si tienes un estudio que te lo no, avale, no. o el No, no. antihipertensivo, no sé, podemos estar dando un enalapril cada 24 y es cada 12, o no sé, yo esto lo aplicaría a cualquier patología y Mm. evidencia de tu tratamiento y de tus resultados. Si me dice que hay una evidencia y yo lo compruebo, bien, si no a mi paciente le aconsejaré lo que yo sepa, le digo, "Oiga, yo con lo que sé, yo lo haría Hemos de así". ceñirnos a las guías y Sí, a la ficha técnica, ¿no? Del exacto. producto, Es que es que a eso voy. lo que nos En la garantiza. ficha, exacto, en la ficha lo indica y además las guías en cuestión a secuencial insisten, ¿no? En caso de pasar a un zoledronato, a los 6 meses de la última inyección, porque ahí se supone que es cuando ya pierde su eficacia y Pues no sí. olvidemos que el efecto pues tiene cierta reversibilidad inmediata. Así que no, vamos. Bueno, pues estamos en el tiempo.
muchísimas gracias a todos por participar, a todos los que estáis al otro lado escuchando este webinar y que lo vais a escuchar. Y muchísimas gracias a mis compañeros, a doctor Micó, doctora Pastor, doctor Micó. Muchas gracias por esta agradable tertulia y diálogo de paciente-médico. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos.